una de las doctrinas más destructivas, manipuladoras y teológicamente deformadas e incorrectas que produjeron las religiones posteriores al Tanaj es la idea de los dos Israel. Por un lado, un supuesto Israel antiguo que habría sido rechazado, desechado o reemplazado por Dios debido a sus pecados. Y por otro lado, un nuevo Israel, pero espiritual, reinventado por movimientos religiosos posteriores, donde ahora cualquier persona que adopte ciertas creencias puede autoproclamarse Israel, heredero de las promesas de Hashem, receptor del pacto y participante legítimo de aquello que Hashem entregó exclusivamente al pueblo de Israel. Y hay que decirlo con absoluta contundencia. Esta doctrina no nace del Tanaj, no existe en el Tanaj. Es decir, no existe en la Torá, ni en los Neviim, ni en los Ketuvim. ¿Dónde nace esta doctrina? Nace de la necesidad religiosa de apropiarse de un pacto ajeno y entonces justificar teológicamente dicha apropiación. No es una continuación natural del texto torático ni del texto tanají. Es una reconstrucción ideológica creada para reemplazar, absorber o invalidar la identidad real de Israel. Porque aquí está el problema central. Muchas religiones, ideologías, creencias, entendieron algo muy incómodo desde el principio. Y ahí nació el problema real. Porque entendieron que el Tanaj habla de un pacto concreto, histórico y exclusivo entre Hashem e Israel, los descendientes de Abraham Avinu y Yitzhak Avinu y Jacob Avinu, que después desencadenó en Israel. Han entendido que las promesas, mandamientos y responsabilidades fueron dadas a un pueblo en específico, pero como no podían negar la autoridad del Tanaj y al mismo tiempo necesitaban incorporar a millones de personas ajenas a ese pacto, entonces se construyeron una narrativa alternativa llena de mentiras. Y ellos dicen, el Israel verdadero ya no es el Israel físico, ya no es el Israel étnico, ya no es el Israel histórico. Ahora Israel somos nosotros espiritualmente, los que estamos con Hashem, los que nos apropiamos de mitzvot que no conocemos e improvisamos a lo loco. Y así nació una de las mayores estafas, manipulaciones teológicas de la historia. La pregunta entonces es, ¿quién pertenece realmente a Israel? Y la respuesta torática, la respuesta tanají, es increíblemente sencilla, aunque a muchos no les guste porque les arda. Israel pertenece a quienes nacen dentro del pueblo de Israel o a quienes entran formalmente a través de un proceso legítimo de conversión al judaísmo y no andan imitando a lo loco. Y punto, se acabó. No existe en el Tanaj la categoría de un Israel espiritual universal, donde cualquier gente puede integrarse emocionalmente por fe, por afinidad o por entusiasmo religioso. Eso simplemente no existe. Israel en el Tanaj no es una simple metáfora, no es una idea flotante ni una energía espiritual abstracta. Israel es un pueblo real, con genealogía, con linajes, con pacto, con tierra, con historia, con responsabilidades y con continuidad. Y aquí es donde las religiones comenzaron a deformar y pervertir el lenguaje torático de manera peligrosísima.
Tomaron conceptos proféticos sobre la restauración, sobre el juicio, sobre la dispersión y también la redención. ¿Y qué hicieron? Los reinterpretaron para poder sostener que Dios había rechazado a Israel y transferido entonces sus promesas a otro grupo, ni siquiera étnico, a cualquier grupo religioso que ellos quieran. Pero esto, déjenme decirles algo, choca frontalmente con el propio Tanaj, porque una y otra vez Hashem mantiene la narrativa declarando que el pacto con Israel es perpetuo. Aun cuando Israel es castigado, exiliado o corregido, jamás se dijo que deja de ser Israel. De hecho, el Tanaj está lleno de pasajes donde Hashem disciplina a Israel precisamente porque sigue siendo su pueblo, porque sigue siendo su pacto particular. El castigo no implica reemplazo o rechazo. La corrección no implica anulación del pacto. O yo les pregunto, ustedes que corrigen a sus hijos, ¿los están rechazando? Si sus hijos cometen alguna situación delicada o mala en su casa, por el simple hecho de que ustedes los corrijan, entonces los están rechazando. Entonces ustedes los sacan de su casa y ya no velan por ellos, ya no los cuidan, ya no los quieren y ya no los aman. Yo me pregunto, es lo mismo que hacen estas personas absurdas. Creen que por ser corregido es igual a ser rechazado. Y no es así, no es así. Piénsenlo racionalmente. Si cada vez que Israel pecara contra Dios, rompiera Hashem definitivamente el pacto, entonces el pacto jamás habría sobrevivido, déjenme decirles algo, ni una sola generación. Porque en toda la historia torática y tanají, lo que vemos es una muestra de un patrón repetitivo de caídas, de correcciones, pero también de restauración. Y aún así, ¿qué creen? Hashem sigue llamando a Israel mi pueblo, sigue prometiendo restauración, sigue hablando de retorno, sigue distinguiendo claramente entre Israel y las demás naciones. Entonces, yo les pregunto, ¿de dónde viene la mentira moderna? Yo lo llamo la gran mentira moderna, la gran estafa del nuevo Israel. Viene de la necesidad de legitimación espiritual, queridos alumnos. Muchas religiones siempre, por lo regular siempre, necesitan apropiarse de las escrituras hebreas, de las promesas, de los profetas, de la autoridad espiritual del Tanaj, pero sin permanecer dentro del marco real del judaísmo. ¿Por qué? Porque choca con sus vidas, porque choca con sus responsabilidades, porque no compaginan, porque no pueden cumplirlo en su totalidad. ¿Y cuál es la solución que ellos ponen? Crear una falsa y aberrante reinterpretación del Tanaj, donde el Israel verdadero entonces ya dejó de ser el pueblo histórico y entonces pasa a ser una comunidad ideológica nueva donde cualquier desequilibrado mental puede autoproclamarse parte de Israel. Y así nace mágicamente cualquier tipo de ideología aberrante que dictamina que la autoproclamación o la afinidad de sentirse Israel ya valida que eres Israel. Mágicamente cualquiera puede decir, entonces nosotros somos el Israel ahora. Y eso se predica en muchas iglesias, en muchos centros religiosos, y se dice con tanta contundencia que la gente ignorante lo cree. Pero esto genera un problema gravísimo. Convierte el pacto particular de Israel en algo completamente subjetivo. Porque si Israel ya no es el pueblo real y escogido por Hashem, sino una simple categoría espiritual abierta a cualquier persona por afinidad,
entonces cualquiera también puede redefinirlo según sus creencias. Por eso es que se forman sectas, se forman movimientos ideológicos donde hacen lo que se les ocurre, donde improvisan lo que quieren, donde interpretan lo que quieren, y vemos demasiados grupos de desequilibrados mentales haciendo cosas a lo loco. Y eso es exactamente lo que ocurrió a lo largo de los siglos, queridos alumnos. Surgieron movimientos donde millones de personas comenzaron a llamarse el Israel espiritual, el Israel redimido, el Israel restaurado, las tribus perdidas, las raíces hebreas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos lo único que hacen es quedar en ridículo, porque es ridículo lo que hacen. No tienen ninguna conexión real ni con Hashem, ni con el pueblo judío, ni tampoco con Israel. Sin una conversión legítima, sin una continuidad histórica y muchas veces sin el más mínimo entendimiento de lo que significa verdaderamente pertenecer al pacto de Israel, lo único que tienen es humo. Son falacias, mentiras, ilusiones. No hay nada concreto. Ni siquiera están con Hashem porque Hashem odia la mentira. Entonces, no está con ellos, no está con estas personas, porque sostienen todas sus creencias bajo una fantasía llena de engaños. Y aquí hay algo profundamente irónico. Mientras estos movimientos dicen amar al Israel torático, muchas veces terminan borrando al Israel real, porque entonces reemplazan al pueblo vivo, histórico y existente por una idea abstracta donde cualquier persona puede entrar por autoproclamación. Eso, déjenme decirles, no es amor por Israel y tampoco es amor por Hashem. Eso es una idiotez, es una apropiación espiritual que no les corresponde. Es estar viviendo haciéndose los ciegos, haciéndose los que no se dan cuenta de la verdad. Es no querer ver la verdad, prácticamente. Ahora bien, otra mentira ligada a esto es la idea de que el Israel físico fue desechado y que solo queda el Israel espiritual. Pero el Tanaj jamás habló de esa dicotomía absurda. Israel siempre fue una combinación inseparable de pueblo, pacto y responsabilidad espiritual. Nunca se planteó en el Tanaj un reemplazo ontológico del pueblo. Las naciones pueden acercarse a Hashem. Claro que sí, nadie les está diciendo que no. Acérquense desde su pacto. Ahora quieren convertirse. Háganlo bien, dejen de imitar o hacer cosas a lo loco, dejen de improvisar. Vayan a una comunidad, busquen un rabino certificado y conviértanse como se debe. Pueden servir al Creador, vivir con justicia y recibir bendición dentro de su marco o convirtiéndose formalmente. Pero eso no los convierte automáticamente en el Israel espiritual, porque eso no existe, queridos alumnos. Y aquí es donde muchas personas se van a molestar. Y como les he dicho, a mí no me interesa si se molestan, si me critican, si me ofenden. Las cosas son como son y punto. La verdad está ahí. Si la quieres ver, qué bueno. Si no, hazte el ciego y sigue con tu ideología. No pasa nada. Aquí nadie está tratando de convencerte. En el fondo, las personas desean que sí exista una forma fácil de apropiarse del pacto, de saciar sus problemas psicológicos de identidad y pertenencia. Quieren sentirse parte de algo exclusivo, quieren sentirse especiales, pero sin atravesar el peso real de lo que todo eso implica, desafortunadamente. Entonces las personas prefieren creer que todos somos Israel, somos el Israel espiritual, y el Israel físico no existe. Lo que es hoy en día es el Israel espiritual. Israel somos los creyentes verdaderos, etcétera, etcétera, puras falacias. ¿Por qué? Porque aceptar que Israel sigue siendo Israel y que las naciones siguen siendo las naciones, les obliga a confrontar algo muy difícil de aceptar para su ego religioso: que no todo gira alrededor
de sus deseos identitarios completamente desviados. Y eso les duele, les arde, les quema. Además, esta doctrina moderna ha producido consecuencias desastrosas, terribles. Personas abandonando su propia identidad, usando símbolos judíos sin permiso y sin sentido, apropiándose de liturgias que no les corresponden, inventando un hebreo mal pronunciado, jugando a ser las tribus perdidas, construyendo pseudojudaísmos completamente aberrantes, improvisados y desconectados de la realidad histórica y alágica del pueblo judío. Todo basado ¿en qué? En una fantasía moderna que jamás fue enseñada así en el Tanaj. Y lo más grave es que muchas veces utilizan dentro de sus círculos religiosos, dentro de sus liturgias mal formadas, el nombre de Hashem para justificar esa apropiación. ¿Saben lo que están haciendo? Utilizando el nombre de Hashem en vano. Cada vez que se están reuniendo a hacer Shabbat, a guardar Kabbalat Shabbat, a su propia manera, porque ni siquiera entienden los conceptos de las mitzvot, ni todo lo que conlleva, ni los horarios, ni la halajá, ni la ley. No entienden nada, son ignorantes. Pero ellos ya sienten que guardan Shabbat, sienten que guardan Kabbalat Shabbat, que guardan el Kashrut, que guardan muchas mitzvot, que rezan en la mañana, en la tarde, en la noche, sin saber absolutamente nada. Lo único que están creando es una aberración de la realidad, apropiándose de cosas que no entienden. Dicen que Dios los llamó, que el Espíritu les reveló que son Israel, que descubrieron sus raíces. Déjense de tonterías. Las raíces hebreas no existen, a menos que puedas comprobar que realmente provienes de madre judía, o que se convirtió antes de tu nacimiento, o que tú te convertiste. No eres nada relacionado con el judaísmo. Es decir, no eres un judío. Simplemente no eres Israel. ¿Qué eres? Eres un ser humano. Eres un ser humano con un pacto universal que ya te corresponde desde tu nacimiento, pero no lo quieres aceptar. Y eso es difícil para muchas personas. No es digerible, para ser sinceros, para mucha gente. La pregunta que les voy a hacer es simple, pero contundente. ¿Dónde está eso que dicen? ¿Que Dios los llamó? ¿Que el Espíritu les reveló que son Israel? Yo me pregunto, ¿qué espíritu? Que las personas del mundo deben descubrir sus raíces. ¿Dónde está eso en el Tanaj? ¿Dónde aparece la idea de millones de personas autoproclamándose Israel fuera del marco genealógico de linaje o de conversión? ¿Dónde está? No lo van a encontrar nunca. No van a encontrar absolutamente ningún texto que mencione estas aberrantes cosas. ¿Por qué? Porque no existe. La realidad tanají es muchísimo más clara y muchísimo menos romántica que las fantasías religiosas modernas. Israel es Israel y punto. Se comporte como se comporte, se aleje de Dios o no, sigue siendo Israel. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Qué te importa meterte donde nadie te llamó? Punto. Israel es Israel y punto. Tiene su relación con Dios, tiene su pacto y se acabó. Déjalo en paz. Las naciones también son las naciones. Cambies de ideología o no, sigue siendo un noajida, sigue siendo un ser humano. Eso no lo cambia. Tú tienes ya un pacto inherente. Lo aceptes o no lo aceptes, ese pacto ya está contigo de nacimiento. ¿Por qué? Si no naciste judío, no naciste en una comunidad, no eres parte de Israel, por lógica, entonces perteneces a las naciones y punto. No hay más. Ambos tienen lugar en el mundo. Ambos son especiales dentro de su propio marco. Ambos pueden servir a Hashem. Ambos tienen dignidad y propósito. Ninguno es más que otro. Confundir los pactos, borrar las diferencias y reinventar identidades espirituales no es elevación. Es vivir en el caos y en el oscurantismo de la ignorancia. Entiendan bien esto porque es crucial, queridos alumnos, queridas alumnas y querida gente que me escucha.
No necesitan andar convirtiéndose en un Israel espiritual para tener valor delante de Hashem. No necesitan creer mentiras, no necesitan creer falacias. Tampoco necesitan convertirse al judaísmo para tener valor delante de Hashem. Como seres humanos ya son especiales, ya son importantes. Ahora, su terquedad, su necedad o sus problemas identitarios o psicológicos de pertenencia los obligan, esa ansiedad que sienten de validarse y sentirse especiales, los obligan a convertirse. Vayan y háganlo bien. Vayan a una comunidad, contacten un rabino que los pueda apoyar con la conversión y vayan y háganlo. ¿Es tardado? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Necesitan tiempo? También. ¿Necesitan dinero? También. Resuelvan todo eso. Pero no vengan a decir que no son especiales porque no han pasado los procesos de conversión. O no vengan tampoco a facilitarse la vida diciendo que ya son el Israel espiritual y que no necesitan convertirse, porque entonces es vivir de falacias y mentiras. El problema verdadero, la raíz de todo, es que las religiones modernas convencieron a millones de personas de que ser simplemente parte de la humanidad es insuficiente. No es válido, es ser personas incompletas. Y entonces venden la idea de un Israel espiritual que es completamente accesible para todos porque está en la psicología de la gente. Porque si dices, yo ya soy el Israel espiritual, ¿por qué? Porque leo la Torá, porque me pongo un talit que ni siquiera sé lo que significa, porque me compré unos tefilín y me los pongo sin ni siquiera saber lo que significan tampoco, porque guardo esto o aquello sin ni siquiera saber desde la ignorancia, porque improviso esto y aquello, ya soy. Y se dan cuenta, es sencillo. Yo puedo decir que soy chino, como decía en clases pasadas, y sentirme chino, entonces, qué fácil, sin pasar los procesos legales, la documentación, sin perder el tiempo burocrático que esto implica. Qué sencillo, yo ya soy chino. ¿Se dan cuenta de la ridiculez? Nada más por el pensamiento. ¿Creen que ya son algo nada más por pensar? ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio de tiempo! ¡Qué desperdicio de vida! Viviendo algo que no les corresponde. Desperdiciando su tiempo haciendo cosas que nadie les mandó y que no tienen mérito para ellos. Esas ideas que repiten tantos centros religiosos, tantos pastores, tantos líderes sincréticos, no nacieron del Tanaj. Nunca fueron fundamentadas y no se pueden fundamentar en el Tanaj, queridos alumnos. Todas esas ideas nacieron de la incapacidad humana de aceptar los límites, las diferencias y los marcos establecidos por el Creador. Y no solo la incapacidad humana de aceptarlo, sino la terquedad, la aberración mental de creer una idea por fuerza mayor. Es decir, porque me aferro o porque te aferras a una idea completamente ridícula y absurda. Por eso, esta farsa debe ser destruida con claridad absoluta. Déjenme decirles algo. No existen dos Israel. No existe un Israel desechado y otro nuevo inventado por religiones posteriores. Lo que sí existe es el Israel del pacto eterno, histórico, por genealogía, por linaje y real. Que haga lo que haga, se porte como se porte, se aleje de Hashem, lo que se aleje, a ti, que no te importe. Sigue siendo Israel. Ahí está, alrededor del mundo, regado, disperso, en exilio o en comunidades. Déjalo ser. Ahí está. Sigue siendo parte de lo que Hashem estableció en el Tanaj. También existen las naciones, donde están muy posiblemente las personas que escuchan esto, llamadas también a vivir con justicia delante de Hashem desde el lugar que les corresponde. Todo lo demás, todas esas ideas que flotan en internet, son simples construcciones humanas aberrantes intentando apropiarse de aquello que jamás, nunca les perteneció.